Buenas tardes, Dios les bendiga, qué bueno que estamos aquí, les doy la bienvenida. Asimismo le doy la bienvenida a todos los que nos van a ver a través de las redes sociales, Facebook y YouTube. Todos seamos bienvenidos. Vamos a prepararnos porque hoy hay un delicioso manjar de parte de nuestro Dios. Mi hermano decía hace un momento, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro ser está compuesto como nuestro Dios trino, también nuestro ser es tripartita. Nuestro Dios trino es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Hasta en eso somos semejantes a Él, en que somos trinos también, espíritu, alma y cuerpo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces vamos a prepararnos, vamos a buscar en la carta a los Efesios del apóstol Pablo, en el capítulo 5, el verso o los versos 1 y 2. Capítulo 5, versos 1 y 2. Hace 2 semanas vimos, o 3 semanas más o menos, no recuerdo bien, este mismo pasaje, transformados a su imagen. Y nosotros debemos ser transformados a su imagen. Vamos a darle continuación a lo que quiere el Señor con nosotros. Y vamos a darle lectura. Vamos a ponernos de pie un momento más y le vamos a dar lectura a este pasaje. Decía el apóstol Pablo, muy elegante, la epístola a los Efesios, capítulo 5, versos 1 y 2. Y dice lo siguiente: sean pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Qué hermoso canto escuchábamos hace un momento. Y yo soy su hijo, y él es mi padre, y él me ama. Y es verdad, tanto nos amó que fue capaz de entregar lo que él mejor tenía, a su hijo, a una muerte, y muerte de cruz, que fue lo que nos trajo el perdón. Gracias, Señor. Te ruego, Dios, que, Señor, abras los corazones de mis hermanos, que prepares esa tierra, que puedan recibir todos como yo lo recibí, Señor, en su momento, para que pueda ser sembrada esta semilla y pueda florecer, Señor, y producir fruto al 100 por 1. Que no sea yo, Padre, el que hable, sino tú a través de mí. Usa mi vida. Sé, Señor, que esta palabra no le gusta a nuestro enemigo, pero él está vencido porque tú lo venciste en la cruz. Tu muerte y tu resurrección aplastó su poder de pecado, enfermedad y muerte. Y por eso, Padre, con la autoridad que tú me diste, a ti te hablo, inicuo. En el nombre de Jesús, te ordeno que te sujetes y te largues de este lugar al abismo a donde perteneces, en el nombre de Jesús. Largo de este lugar. En este lugar no tienes parte ni suerte, porque Cristo está sentado en su trono, en el trono de nuestros corazones, porque nuestras vidas, nuestros cuerpos se han convertido en un santuario donde Él habita. Gracias, Señor. Dame esa gracia de hablarles a mis hermanos y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntense, hermanos. Seamos pues imitadores de Dios, como hijos amados, andemos en amor. Qué maravilloso es esto. Por eso, mira, nada es casualidad. Cuando lo estaba escuchando, le dije: Señor, de eso es lo que vamos a hablar. Somos tus hijos, tú eres nuestro Padre y tú nos amas. Y eso es verdad. Mira, como hijos somos semejantes a nuestros padres. ¿Por qué somos semejantes a nuestros padres? Porque en nosotros hay la naturaleza que hay en ellos. Por eso nosotros somos semejantes a ellos. Así que de manera instintiva nosotros
imitamos sus acciones, su conducta, su comportamiento de nuestros padres. ¿Cuántas veces nos han dicho, mira, tiene el mismo carácter de su padre? ¿Por qué? Porque la naturaleza que hay en él está en nosotros, porque fuimos engendrados por él. Y esa es la razón. Entonces, si en nosotros hay esa naturaleza, y si nuestro Dios nos da ese privilegio de ser llamados sus hijos, pero déjame decirte, no todos somos hijos. No todos somos hijos de Dios. La Escritura es clara. La Escritura dice a través de Juan 1:12, a los que lo recibieron, a los que creemos en su nombre, nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, para ser hijos de Dios tenemos que confesarlo a Él como Señor y como Salvador. ¿Tú eres capaz de renovar tu fe en Cristo y declarar que Él habita en tu corazón porque Él es el Señor de tu vida, el Señor de mi vida? Vamos así como estás, solo cierra tus ojos y en voz audible, cierra tus ojos y en voz audible repite conmigo: gracias, Jesús, porque no merezco tanta gracia de parte tuya. Moriste en aquella cruz para perdonar mi pecado. Señor, yo acepto mi maldad. Sé que soy pecador y que necesito de tu gracia. Entra en mi corazón. Ayúdame a construir cada día un santuario donde tú puedas habitar. Sé el Señor de mi vida. Sé mi Salvador personal. Tómame de tu mano y no permitas que yo jamás me aparte de ti. Gracias por el perdón que me has dado, porque me has lavado con la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración de fe, Él te da el privilegio de ser llamado, de ser llamada hijo, hija de Dios. Porque a todos los que le recibimos, a los que creemos en su nombre, nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, no todos somos hijos de Dios. Toda la creación es eso, creación de Dios. Pero los que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y el apóstol Pablo, en su carta que estamos estudiando, la carta a los Efesios, la epístola a los Efesios, en el capítulo 1 y en el verso 5 dice que nuestro Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos ha predestinado desde siempre para ser adoptados hijos de Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Por eso, ahorita que escuchaba a mi hermano, a todos mis hermanos entonando este canto maravilloso, y yo soy su hijo, y Él es mi padre, y mi padre me ama, tanto me ha amado que el amor lo mostró en aquella cruz. En aquella cruz mostró su amor. Qué maravilloso es nuestro Dios de verdad. Entonces, si en mí y en ti hay la naturaleza de Dios, porque Él es nuestro Padre, la naturaleza divina, tenemos que ser imitadores de Él, porque la Escritura dice: sean imitadores de nuestro Padre como sus hijos que somos. Si nuestro Dios y Padre es santo, entonces nosotros debemos buscar la santidad, y la santidad es vivir separados del mundo para Dios. Si nuestro Dios y Padre es santo, entonces nosotros seamos santos. Si nuestro Dios ha perdonado, porque te acuerdas, en aquella cruz levantó su rostro al cielo y dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Estaba perdonándonos a todos nosotros, todas las ofensas,
¿Habrá alguna ofensa que tú hayas recibido mayor que la que recibió Cristo, que lo llevó a la muerte y muerte de cruz? Y si Él perdonó estando ahí en ese madero del Calvario, ¿no seremos capaces nosotros también de perdonar? Entonces, si Él perdonó, yo soy su hijo, yo debo ser imitador de Él. Entonces, si Él perdonó, yo también debo perdonar. Si Él se humilló a través de Cristo Jesús, por ahí en Filipenses 2:8, Él dijo que Él se humilló a través de Cristo. Y si Él se humilló por nosotros, entonces nosotros debemos humillarnos cuando sea necesario y cuantas veces sea necesario. Ahí está. En su condición de hombre, Él se humilló por todos nosotros, haciéndose obediente y a una muerte de cruz. Si Él se humilló, entonces humillémonos nosotros en su momento si es necesario y cuantas veces sea necesario. Nuestro Dios es amor. Entonces, si yo soy su hijo y en mí hay su naturaleza, en ti hay la naturaleza divina, entonces tú tienes que andar en amor. Tenemos que andar en amor. Sin embargo, la capacidad de amar, es decir, de andar en amor, no es natural, no es normal, es sobrenatural. Para eso necesitamos el poder del Espíritu Santo en nosotros, para poder hacerlo. Y el Espíritu Santo está en nosotros por la abundancia de la palabra, porque nosotros somos estudiosos de la palabra. Recuerda, Jesús lo dijo, mi palabra es espíritu y es vida. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, estamos con el Espíritu Santo también. Yo no lo digo, lo dijo Él, Cristo. Yo repito lo que mi Padre dice. Estamos diciendo que porque confesamos a Cristo como Salvador y Señor, entonces en ese momento nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios y por lo tanto Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. La evidencia de que Dios ha mostrado su amor por todos nosotros es el amor. Es decir, la evidencia de que Él nos ama es el amor que manifestó, tanto amor que manifestó y que no merecemos. Porque el acto supremo del amor de Dios fue que entregó a su Hijo único a una muerte y muerte de cruz, que fue lo que trajo el perdón a todos nosotros. Eso fue lo que sucedió en aquel momento, en aquel Calvario, al momento en que Él estaba entregando su vida, cuando Él dijo, todo ha sido consumado, todo ha sido hecho conforme a tus deseos. Ahora, Padre, en tus manos entrego mi espíritu, y su espíritu sale de su cuerpo para quedar sin vida, pero para regresar su espíritu 3 días después y levantarse en su resurrección. En ese momento estaba triunfando, aplastando el poder de pecado y muerte que había en Satanás, y por lo tanto estaba trayendo a todos los que somos sus hijos el perdón, la restauración, porque Él había saldado nuestra deuda que era impagable, porque la paga del pecado es muerte y Él murió por ti y por mí. Por eso es necesario que nosotros confesemos que Cristo es el Señor de nuestras vidas. Cristo nos sigue amando hoy. Cristo ya no está con nosotros presente como hace más de 2000 años, porque Él ascendió al cielo, pero está físicamente en nosotros a través de su Espíritu Santo, porque nosotros somos el templo del Espíritu del Dios viviente y Él está aquí con nosotros. Entonces, mis amados, si nosotros somos imitadores de Dios como sus hijos y andamos en amor, y si Dios perdonó, entonces también nosotros debemos perdonar.
Porque cuando nosotros perdonamos, manifestamos el amor que hay en nosotros. Esa es la prueba, es la evidencia de que hay amor en nosotros, como en Jesús. Porque Él es amor, nosotros también somos amor. El amor siempre debe llevarnos a perdonar. Porque el amor fue lo que motivó a Dios a perdonarnos en Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que ser nosotros. ¿Cuántas veces nos ofenden y no queremos aceptar? Es decir, aceptamos la ofensa, pero no queremos perdonar. Nosotros tenemos que perdonar porque somos verdaderos hijos de Dios y porque la naturaleza divina de Dios habita en nosotros a través del Espíritu de Dios. Él dijo: yo me voy, pero les voy a dejar el Consolador, el Espíritu Santo que está en todos nosotros. Nada demuestra con claridad un corazón endurecido y ausente de amor que la falta de perdón. Porque la falta de perdón hace evidente que en la persona no hay amor. Por eso Pablo decía en esta carta a los Efesios 4:31, quita de ti la amargura, el enojo, la ira, los gritos, las malas palabras, la malicia, arráncala de tu ser y demuestra que tú eres una persona hija de Dios, hijo de Dios que perdona. Porque cuando tú perdonas, entonces en ese momento estás demostrando amor. Estás demostrando amor. Cuando perdonamos, nosotros demostramos amor. Solo la persona con amor es capaz de perdonar. Que en tu corazón se manifieste esa gracia del amor de Dios en tu vida. Así como Cristo nos ama, que así también nosotros manifestemos esa gracia de amor en nosotros. No hay mayor ofensa que nosotros hayamos recibido que la de que Cristo recibió, insisto. La ofensa que Él recibió lo llevó a la muerte, y muerte de cruz. Nosotros no seremos capaces de perdonar. Si Cristo perdonó, y si yo soy su hijo, yo tengo también que perdonar. ¿Cuántas veces nos han lastimado? Sin importar que te hayan lastimado o te hayan calumniado o perseguido o te hayan hecho daño, déjame decirte, el sacrificio de Cristo es suficiente para pagar por su castigo. Porque ¿cuántas veces recibimos ofensas? Y sin embargo, Cristo ya pagó por todo eso. El sacrificio de Cristo es suficiente para pagar por el castigo de la maldad del hombre. Cuando nosotros guardamos en nuestro corazón una ofensa y esa ofensa crea un sentimiento de venganza, déjame decirte, no solo pecamos porque nos dejamos controlar por el odio, por el rencor, por el resentimiento, sino que también pecamos porque pisoteamos el sacrificio de Cristo, violamos el sacrificio de Cristo. Es necesario que nosotros no tratemos de arreglar cuentas. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por la maldad de esa persona que nos ha lastimado. Ya pagó en la cruz el castigo por eso. Tenemos que entenderlo. Cristo ya pagó por todos nuestros pecados. Cristo ya lo hizo por todos nosotros. Así que no debemos tener en cuenta el pecado de la persona que nos ofendió. Casualmente,
al leer Mateo, no casualmente, sino que al recordar cuando aquel hombre, Mateo 18, 21 y 22 lo dice, cuando aquel hombre llamado Pedro se acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que me ofende? ¿Hasta 7 veces? ¿Y qué le contesta a Jesús? Pedro, no solo te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Pedro pensaba que era generoso al ponerle un número de 7 veces al perdón. Pero Jesús le estaba diciendo: Pedro, siempre, si alguien te ofende, perdona. Porque el único afectado cuando la falta de perdón existe en el corazón de las personas es aquella persona que guarda ese resentimiento, ese odio, ese rencor. ¿Por qué? Sencillo. ¿Te acuerdas que en la oración del Padre Nuestro Jesús nos lo dejó escrito? Si tú perdonas, yo te perdono. 6, 14, 15 de Mateo. Si no perdonas, yo no te perdono. Si no perdonamos, quiere decir que nuestro Dios está ausente de nosotros, que no tenemos su cuidado, su cobertura. ¿Por qué? Porque nosotros estamos fallando en ser obedientes a Él. Dice la Escritura: y perdona mis ofensas porque yo también perdono. Pero Jesús lo aclara: ¿de verdad perdonas? Yo te perdono. ¿No perdonas? Yo no te perdono. Quiere decir que nuestro Dios, cuando el pecado está ahí, el sentimiento está ahí de rencor, de resentimiento está ahí, nuestro Dios no puede habitar en ese corazón sucio. Él dice que tenemos que perdonar para poder recibir su perdón. Por eso tú tienes que estar en esa gracia de nuestro Dios. Tú tienes que perdonar las ofensas que te hayan hecho, porque si no perdonas, la única persona afectada es la persona que no perdona. Tenemos que hacerlo. Cristo ya nos perdonó todos nuestros pecados porque ya nos redimió con su sangre. Él ya nos redimió. Él ya perdonó todo. Y si Él perdonó, pues yo debo seguir en obediencia, el consejo, el camino, debo imitarlo a Él. Debo también perdonar. Cristo, es decir, nuestro Dios manifestó su amor por todos nosotros cuando Él ya nos perdonó. Y si Él nos perdonó, bueno, entonces nos mostremos que también nosotros hemos perdonado cualquier ofensa, porque de esa manera estaremos conscientes de cuánto nos ha perdonado nuestro Dios. Porque si yo ya recibí el perdón, si tú ya recibiste el perdón de Dios, entonces tú tienes también que perdonar. Porque acuérdate que cuando aún no perdonamos, ese pecado va creciendo, y si lo dejas crecer, aún te puede hasta enfermar. La falta de perdón llega a originar hasta el cáncer. Por eso tú tienes que deshacerte de todo eso. Tienes que perdonar. Si alguien te ha ofendido, perdona. El único beneficiada serás tú, nadie más. Tenemos que ser libres nosotros de la falta de perdón, porque la falta de perdón es una puerta abierta para Satanás. Tenemos que perdonar. Todos nosotros. Hay un pasaje en Lucas, en el capítulo 7, en los versos 36 en adelante, que debemos recordar porque es una enseñanza que Jesús nos quiere dar a todos nosotros. Lucas capítulo 7, verso 36 en adelante. Habla en este pasaje que un fariseo llamado Simón invita a Jesús a comer a su casa.
Y cuando Jesús ya está en la casa de este fariseo llamado Simón, sentado a la mesa, una mujer que se dio cuenta que estaba Jesús ahí, llegó con un frasco de perfume en la mano y sentándose a los pies de Jesús, llorando, dice que empezó a lavarle los pies con sus lágrimas y a secarlo con su cabello. Y besaba sus pies, dice la Escritura. Y al mismo tiempo lo ungía a Jesús, los pies de Jesús con el perfume. Entonces aquel hombre llamado Simón pensaba para él mismo, que dijo, si este hombre fuera profeta, hablando de Jesús, se daría cuenta qué clase de mujer lo está tocando, porque era una prostituta. Pero Jesús lo sabe todo. Si te acuerdas, Juan 2:25 dice, no hay necesidad que alguien le diga algo, él lo sabe todo. Jesús lo sabe todo. Entonces le dijo a este hombre llamado Simón, fariseo, Simón, una cosa tengo que decirte, le dice Jesús. Mira, había un hombre acreedor que tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50 denarios. Pero ambos no tenían con qué pagarle. Pero él le perdonó la deuda, les perdonó la deuda a los dos. Dime, ¿quién le amará más? Y Simón responde, el que le debía los 500 denarios. Has juzgado bien, le dice Jesús. Mira, dice, esta mujer, desde que entré, no ha dejado de lavar mis pies con sus lágrimas y sacarlas con su cabello. Y tú cuando entré no me diste agua para lavar mis pies. Esta mujer no ha dejado de besar mis pies y tú no me has dado un beso. Esta mujer ha ungido mis pies con aquel perfume y tú no has ungido mi cabeza con aceite. ¿Cómo ves lo que Jesús le estaba hablando a aquel fariseo? Es decir, estaba diciéndole que por ese hecho de que estaba mostrando el amor que tenía por Jesús, dice, por ese motivo en el verso 47, sus muchos pecados le son perdonados porque ama mucho, pero el que ama poco, poco se le perdona. El que ama poco, poco se le perdona. Y a la mujer le dice, mujer, tus pecados te son perdonados. Vete en paz. Vete en paz, le dice el Señor, tu fe te ha salvado. Y aquellos que estaban ahí presentes se preguntaban, ¿quién es este hombre que aún perdona pecados? Entonces, cuando nosotros amamos, aún a quien sea, manifestamos el amor de Dios en nosotros. Como hijos que somos, la naturaleza divina de nuestro Dios está en nosotros. Y por lo tanto nosotros tenemos que mostrar el amor de Dios que hay en nosotros a las personas. Y si alguien nos ofende, debemos perdonar a ese alguien. Y cuando yo perdono, en ese momento la gracia de Dios viene a mi vida. La gracia de Dios viene a la vida que perdona, que no acepta la ofensa. Cuando la ofensa la acepta la persona, cayó en las redes de Satanás, en la trampa de Satanás. Y eso es bien importante que lo tengamos todos presentes. Este hombre llamado Simón no percibía su realidad de ser un pecador. Por eso no sentía la necesidad de ser perdonado. Por esto su actitud hacia los demás era la de no perdonar. Su actitud hacia los demás era de no perdonar porque no sentía la necesidad del perdón de Dios. El amor es la medida, es decir, el perdón es la medida del amor.
El perdón es la medida del amor. La falta de perdón es la medida de la autojustificación. Cuando nosotros amamos, seremos capaces de perdonar porque reconocemos cuánto nos ha perdonado nuestro Dios. Repito, cuando nosotros amamos, seremos capaces de perdonar porque reconocemos cuánto nos ha perdonado nuestro Dios. Y sabes, la falta de perdón es la medida de la incredulidad. Cuando una persona no siente la necesidad de perdonar, tampoco siente la necesidad de Dios. Y esto es cierto. Esto es cierto. Si nuestro Dios perdonó, ¿quién soy yo para no perdonar? ¿Quién eres tú para no perdonar? Si este canto hermoso que acabamos de escuchar, que dice, y yo soy su hijo, y él es mi padre, y mi padre me ama, entonces si somos amados, y en nosotros está la naturaleza de Dios, quiere decir que nosotros vamos a ser imitadores de nuestro Dios y vamos a andar como Él quiere, siempre en amor. Ponte de pie. Ponte de pie. Si tú te diste cuenta, nuestro Dios te ama. Y si hoy te das cuenta que alguien te ha ofendido, la Escritura dice, ponlo en mis manos y yo tendré cuidado. Y allí donde estás, cierra tus ojos y dile el nombre de la persona o de las personas que te han ofendido. Y dile con tu boca audible que escuche nada más él. No hay necesidad que tu vecino que está a tu lado escuche. Solamente dile, Señor, mira, esta persona me ofendió. Y dile el nombre. Y dile, yo le perdono, porque quiero recibir esa gracia de restauración. Quiero ser libre de este pecado tan tremendo que es la falta de perdón. Este es el motivo por el cual nuestro Dios nos da ese nuevo mandamiento. Él dijo antes de partir, antes de ascender al cielo, un mandamiento nuevo te doy, que ames como yo amo. Y si Él amó aún al peor pecador, aún aquellos que lo entregaron, ¿quiénes somos nosotros para no amarles, para no perdonarles, para no bendecirles, aún para desearle lo peor a esas personas? Yo te animo ahí que te pongas en esa gracia, que sueltes todo y te vayas libre de aquí. Por ahí en un clavito deja ese costal, ese morral que vas cargando y vete libre de aquí. Ve y goza de nuestro Dios, de la paz que Él te puede dar, de la paz que Él nos da. Solo entrega ahí en este momento, dile, Señor, en tu nombre, Jesús, yo perdono a estas personas. Y sé libre. Ya no vayas cargando esa losa tan pesada que aún no te deja dormir quizás. Cristo ya sufrió por todos nosotros. Entrégale todo a Él. Él dijo, vengan a mí
los cansados, que yo les daré el descanso. Mi yugo es fácil y mi carga liviana. Padre, enséñanos a amar como tú amas. Padre, queremos hoy de verdad ser agradecidos contigo. Ayúdanos a ser diferentes, a que nos vean como tú, Señor, quieres. A que vean que tú nos has cambiado, a que somos diferentes, Señor. Tú nos amas y mostraste ese amor en aquella cruz a pesar de las ofensas que recibiste. Hoy nosotros, como tus hijos, queremos imitarte, queremos andar en amor, queremos vivir para ti. Por eso, Señor, entra en mi corazón, entra en el corazón de mis hermanos, y permítenos, Señor, que tú tomes el control de nuestras vidas para poder mostrar al mundo quiénes somos ahora, verdaderos hijos de Dios. Por eso te aceptamos como el Señor de nuestras vidas, como nuestro Salvador personal, en el nombre de Jesús. Amén.